Entonces es muy importante entender eso. Así que bendiciones, amados hermanos. Gracias, paz y misericordia sea con cada uno de ustedes. Como todos ya saben, mi nombre es Fernando y desde aquí estamos llevando el Evangelio, la palabra de Dios. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video, el único video en realidad que estamos haciendo, entendiendo la salvación o comprendiendo la salvación. Estamos eh, llevando este material para ayuda y edificación del pueblo de Dios, ¿no? Para ayuda y edificación del pueblo de Dios. Cuando hablamos de la salvación es un tema muy importante. En realidad, los creyentes tenemos que estar seguros si somos o no somos salvos, ¿no es cierto? Una de las preguntas más recurrentes dentro de este campo de la salvación y el creyente es la inseguridad que a veces las personas tienen, ¿no? En cuanto a su salvación, en cuanto a su redención, en cuanto a su justificación. Y tristemente por eso algunos se desaniman rápidamente, ¿no? Y no fue la excepción en mi caso, ¿no? Cuando llego al Evangelio, amados hermanos, cuando llego al Evangelio, tenía muchas dudas en mi corazón, tenía muchas preguntas porque no entendía muy bien lo que había recibido. Solo sabía que había creído en Cristo y que me había entregado a Él, había entregado mi vida a Él, ¿no? Y le quería servir, le quería conocer mucho, pero no pude encontrar una orientación firme en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la salvación. A veces pensamos que la salvación solamente implica estar en el templo o en la iglesia sentados, ¿no? Simplemente eso, apoyar en una otra ocasión dentro del templo, como la limpieza, como el orden, como repartir, etcétera. Entonces pensamos que ahí se enfrasca la salvación o ahí se enfrasca el cristianismo y esa no es así, ¿no? Muchas veces nos equivocamos en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta cristiana, porque no entendemos lo que hemos recibido de Dios por gracia. Y fue ese mi caso, hermanos. Durante esos años caí mucho en cuanto a equivocaciones. Todavía estaba luchando con mi vieja naturaleza que estaba latente, tenía casi un año, 2 años de convertido. Y no pude encontrar la orientación correcta, ni en redes sociales, ni físicamente, ¿no? Yo soy del que aprende físicamente, yo quería escucharlo, quería verlo, quería preguntar, pero no pude encontrar, tristemente, maestros muy capacitados para poder exponer la palabra. Y eso también fue un motivo por el cual estoy en redes sociales y por la cual decidido estar en la predicación de la palabra, obviamente por la gracia de Dios, ¿no? Quise ayudar, ¿no? Eh, y empiezo yo a indagar, empiezo a yo pensar qué es la salvación, qué realmente es la salvación. Y la duda más grande que vino a mi corazón fue un domingo, ya había pasado creo que más de un año y me puse a pensar que si era solamente eso, si era solamente estar los domingos unas cuantas horas y escuchar, alabar y nada más. Era eso el cristianismo, me puse a pensar. Entonces yo fui escuchando y a la misma vez tuve un tiempo de preparación con mi Biblia, aprendí mucho, entonces ahí fue donde quise hablar de todo esto, ¿no? Y hermanos, lo que da cabida a esto es el corazón de poder apoyar a otros. Tristemente, en este travesía de mi fe, en mis primeros años de convertido, yo conversé con muchas personas, incluso jóvenes, más yo iba con los jóvenes, ¿no? A preguntarles, porque en el ámbito donde yo crecí, había muchas iglesias, ¿no? Entonces, había jóvenes con las cuales yo también crecí. Yo crecí en una iglesia cristiana, en una iglesia, ya crecí en familia cristiana. Mi mamá siempre ha sido cristiana desde que tengo uso de razón, ¿no? Entonces, sí compartí con algunos jóvenes, pero yo me aparto, ¿no? Me voy de la iglesia, no sigo al Señor, nada, me voy al mundo, pero cuando vuelvo, realmente ya convertido, entregado a Dios, me doy cuenta que algunos jóvenes han permanecido en la iglesia, ¿no? Y me sentía yo muy triste porque yo ya había abandonado la iglesia, no me congregaba, pasó años así. Entonces, cuando vuelvo a la iglesia, me doy cuenta que algunos permanecían, incluso ya estaban cantando, tocando algo, ejerciendo la palabra, algunos. Entonces yo me sentía muy triste por ofender a Dios así, porque me fui al mundo y no reconocí, no entendí cuánta misericordia Él tuvo tanto en mi vida como en mi familia. Entonces yo pregunto, ¿no? Hermano, para ti, ¿qué es la fe? ¿No? ¿Qué es la fe? Y me decían, creer en Cristo, creer en Dios y solamente en Dios. Yo a alguien le preguntaba, hermano, ¿cómo uno se salva? ¿Cuál es el primer paso? ¿Por qué es algo tan grande? Decía. Algo que siempre he entendido es que la salvación es un regalo grande, muy grande de parte de Dios. Es un regalo
Para mí impresionante, maravilloso la salvación. Y puse a indagarme, ¿cómo empieza? ¿Qué hice yo para entregar al Señor? Mi vida. ¿Qué es el arrepentimiento? Dije. Muchos me dijeron arrepentimiento, tienes que llorar en tu cuarto, tienes que amargarte ahí, pedir al Señor perdón, perdón, perdón. ¿No es cierto? Entonces ahí empezó todo eso. Y mientras recaudaba preguntas, en mi corazón decía, Señor, ¿cómo puedo yo ayudarles? ¿Cómo yo puedo, Señor, ayudarles a que entiendan lo que realmente vale la salvación, lo que hemos recibido y para lo que somos llamados? Y es ahí que empieza mi primera prédica, que es el arrepentimiento. Bueno, entonces de ahí empiezan las demás prédicas. Y ahí me doy cuenta que sí algo bueno. La primera prédica, algunos lo saben que está aquí, en especial mi hermanita Belín. Mi primera prédica así oficial fue la pandemia, la peor pandemia. Esa fue mi prédica Amén. que me hizo llegar a algunos corazones, en este caso, incluso al exterior. Fue esa prédica. Los que gusten, aquí el grupo del Zoom, pídanme en el grupo y con mi hermano, no sé si lo tenemos, creo que yo lo estoy guardando, porque es la primera prédica en la época de la pandemia, es donde más prediqué el Evangelio. Y la prédica que saqué es la peor pandemia. La peor pandemia no era el COVID, la peor pandemia era el pecado. ¿No es cierto? Hasta ahora me acuerdo de esa prédica cómo lo hizo. Fueron 2 noches, hermano, que no dormí pensando, añadiendo textos, buscando más. Es algo muy, muy bueno. Por eso los del Zoom, si les gustaría, en los grupos que están, pídanme, hermano, creemos esa prédica de la pandemia, por lo menos para leer. Yo sé que ya no estamos en pandemia y todo eso, pero vean, léanla. Y sinceramente, fue una de mis primeras prédicas oficiales. Entonces, después de eso empiezo a hacer ya la serie de la salvación, la serie de la salvación. Entonces, ahí arrancó esta serie que poco a poco fue puliéndose, mejorándose. Y hoy en día ya hemos sacado nuestro primer libro que se llama, ahí está, lo tengo en físico, Comprendiendo la Salvación. 6 temas importantes, ¿no? Arrepentimiento, fe, regeneración, justificación, santificación y glorificación. Y hoy quiero hablarles acerca de esto, que es un material, yo sé que les va a ayudar. Tal vez no es algo muy, muy, muy completo, muy denso, pero sí es algo textual, algo ya dado para listamente para aplicarlo. Muy bien. Así que permítame, también he preparado para ustedes. Saben que yo los quiero mucho, he preparado diapositivas, no muchas, pero por lo menos para ayudarnos. Muy bien. Entonces, vamos, permítanme un momento compartir pantalla. Ahí está. Muy bien, ahí está. Entonces, el tema es comprendiendo la salvación. La salvación. Este, de acá, de la izquierda, en sus pantallas, es la portada del libro, comprendiendo la salvación. Ahí está, mira, arrepentimiento, fe, regeneración, justificación, santificación y glorificación. Estos 6 temas son los que estoy desarrollando. El libro, más allá de ser algo para conocer, tal vez para información, es más una predicación. Los que ya lo tienen y los que lo van a tener, cuando lo lean, se van a dar cuenta que es como si estuviera predicando. Por eso también está hecho para predicar está hecho, ¿no? Entonces, lo he hecho en un sentido más eh, pastoral. Muy bien, entonces ahí, 6 temas, 6 temas centrales dentro de la soteriología. Y mira cómo empieza la introducción. Miren, ahí si alguien tiene el libro, igual me acompaña, y si no, solamente vea la pantalla. La soteriología es el estudio de la salvación, es por así decirlo el corazón del Evangelio. Hablando tal vez de todas las doctrinas que nos presentan las Escrituras, muchos de los teólogos afirman, y también este servidor cree, que lo más importante es comprender y estudiar, profundizar, admirar el propósito de nuestra salvación. Mira lo que te dije, estas son mis palabras hace 3 años, hermano, mira. Y también este servidor, mira, ahí estoy yo. Cree que lo más importante es comprender, estudiar, profundizar, admirar el propósito de nuestra salvación. Así comenzó todo esto. Así comenzó. Quería yo que entiendan, mis hermanos, cuán hermoso es la salvación, qué importante es la salvación. En este material estaremos profundizando acerca de esta doctrina conocida como la soteriología. Entonces, amados hermanos, esto quiero que entiendan. Dentro del campo del estudio de la Biblia hay una materia que se llama teología sistemática. Muy bien, que también lo vamos a hablar cuando lleguemos en hermenéutica. Pero dentro de eso, en la teología sistemática,
vemos diversidad de doctrinas. Muy bien. ¿Qué es teología sistemática? Atiendan, por favor. ¿Qué es teología sistemática? Teología sistemática es cuando se extrae de la Biblia pasajes, capítulos o partes de la Biblia que hablen de un tema. Voy a colocar un ejemplo. Si yo quiero hablar solamente de Cristo, entonces voy a sacar de la Biblia extractos que me hablen de la persona de Cristo. ¿Cómo se llama ese estudio? Cristología. Eso es teología sistemática, es sistematizar temas. Y eso es lo que se estudia en seminarios y en algunos institutos, ¿no? A eso se le conoce como teología sistemática. ¿Qué les dije? Que es recaudar temas. Por ejemplo, yo quiero hablar del Espíritu Santo y recaudo todos los temas del Espíritu Santo, versículos, capítulos, y hago una doctrina. ¿Cuál? ¿Quién sabe cómo se llama la doctrina del Espíritu Santo? Neuma, neumatología. Patología. Eso, neumatología. En neumatología, ¿qué voy a tocar? Todo lo que es referente al Espíritu Santo. Eso se llama estudio sistemático. Y dentro de eso está la soteriología. ¿Qué es soteriología? Todo lo que habla acerca de la salvación. Todo lo que se refiere acerca de la salvación del hombre. Por eso se llama soteriología, estudio de la salvación. Muy bien. Entonces, entendiendo eso, yo he tomado lo más importante, por eso es lo fundamental dentro de la soteriología, los 6 temas importantes. Muy bien. Entonces, después de ver la introducción y el por qué decidí hacer este material, entramos al primer tema. Y en esto, amados hermanos, dentro de esto, de los 6 temas, los he colocado con alguna palabra que pueda marcar lo que quiero reflejar en el material. Por ejemplo, arrepentimiento. Ahí al lado le coloqué bíblico. Arrepentimiento bíblico. Porque muchas personas saben que es arrepentimiento, pero no saben cómo es el arrepentimiento bíblico. Por eso coloqué el arrepentimiento bíblico. Cuando voy a hablar de la fe, ¿qué dije? No solamente la fe, sino coloqué la fe en las escrituras. ¿Por qué? Porque muchos dicen tener fe no en base a las escrituras. Por eso yo lo coloqué el título, la fe, no cualquier fe, no tu fe, no lo que crees que es fe, la fe en las escrituras. En el punto 3 o el tema 3, la lección 3, que es la regeneración, ahí es fácil, ¿no? O nuevo nacimiento. La justificación coloqué como clímax de la salvación y tú vas a entender por qué más adelante. La santificación, camino a la perfección y por último, la glorificación, victoria final del creyente. Por lo tanto, ¿cuáles son los 6 temas? Arrepentimiento, fe, regeneración, justificación, santificación y glorificación. Muy bien. Entonces, el primer tema, ¿cuál es? Arrepentimiento bíblico. Arrepentimiento bíblico. Muy bien. Ahora, recuerden que esto es algo sintético, no vamos a abundar todo, es largo lo que está aquí en el material, ¿no? Para meditar, para repasar. Pero aquí empecé con lo primero, que es, ¿qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es un simple volverse de sus pecados. Lo primero, arrepentimiento no es volverse simplemente de sus pecados, porque ¿cómo entendemos arrepentimiento? Bueno, no hacer, me arrepiento de lo que hice, ¿no? Sí hice algo malo, pero me arrepiento. Y eso no es arrepentimiento bíblico, no simplemente es el hecho de pedir perdón por nuestros pecados, sino ahí implica algo más que en el material digo. Otro, por ejemplo, arrepentimiento no es hacer algo como un hecho, porque ningún hombre es salvo para hacer algo. Por ejemplo, arrepentimiento, por más que es una inclinación, una tristeza desmedida a Dios por su pecado, no implica que ya es salvo. No, porque recuerde que estamos viendo los pasos de la salvación, comprendiendo la salvación, que es un todo. Entonces, no es simplemente por hacer algo. Bueno, arrepentí, yo creo que ya soy salvo. No, ahí no queda la cosa. Otro, arrepentimiento no es llorar o constreñirse, claro. Otros piensan que, mira, se está arrepintiendo, vemos, está llorando, se está clamando y piensan que eso es arrepentimiento. Y dice aquí el material, arrepentimiento no es llorar o constreñirse solamente. Muchos creen que por el simplemente hecho de llorar o gritar o clamar en alta voz, piensan o quieren hacer notar que su arrepentimiento es genuino. Amado hermano, si así fuera, que la evidencia de un genuino arrepentimiento sea el llanto desmedido o un clamar exhaustivo, un mudo y un paralítico no podría hacerlo. Y escucha esta parte, mira, aunque no rechazamos ni estamos en contra de que en un genuino arrepentimiento haya lágrimas, clamor, queremos hacer notar, mira, escucha esto, que arrepentimiento no es llorar, sino cambiar. Esa es la clave.
Esa es la clave. Después de haber dicho que no es arrepentimiento, no simplemente llorar, no solamente pedirse perdón y ya, no solamente hacer algo, no. Después ya digo que es arrepentimiento. Entonces empiezo, ¿sabían ustedes que hay dos tipos de arrepentimientos en la Biblia? El arrepentimiento del mundo, que viene, que produce la carne, y el arrepentimiento que viene producto de la palabra de Dios. Muy bien. Ahí estoy abordando eso, según Corintios capítulo eh, 12, perdón, 2 Corintios capítulo 7, verso 10, que dice así, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay dos tipos de arrepentimiento, un arrepentimiento que el mundo trae y un arrepentimiento que Dios produce a través de su palabra. Muy bien, un arrepentimiento del mundo, ¿cuál puede ser? No sé, me tuve problemas económicos y empiezo a llorar, empiezo a deprimirme. Y mucha gente está así en el mundo donde se van a divertirse en los bares, en las cantinas. Empiezan felices, ¿no? Alegres, llegan la noche, empiezan alegres, pasa, empiezan a beber, muchos están llorando, tristes. Y no falta alguien que te dice, ¿por qué lloras? No, es que esto me ha pasado, es que he peleado con mi esposa, es que mis hijos me han abandonado, es que he sido un mal padre, y te datan toda tu vida. ¿No es cierto? Esa es una tristeza, sí, pero es una tristeza del mundo, por lo tanto produce muerte. Tristeza del mundo, ¿qué podrían ser? Celos, problemas económicos, amargura, dolor, amores pasados, infidelidad, deudas, malas decisiones. Todo eso trae ¿qué cosa? Tristezas humanas. Pero eso no te lleva al arrepentimiento, sino más allá te está abundando aquí a la muerte. Por eso Pablo, ¿qué dice? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien, pero la segunda, ¿qué es? Un acercamiento a Dios a través de su palabra. Qué interesante. ¿Sabían eso? Que había dos tipos de arrepentimientos. Entonces, abordo este tema, abordo todo el tema del arrepentimiento en tres puntos. ¿De qué debo arrepentirme? ¿Qué implicaciones conlleva un arrepentimiento bíblico? ¿Y cuál es la conexión entre el arrepentimiento y la salvación? Repito, mira, ¿de qué o por qué debo arrepentirme? ¿Qué implicaciones conlleva un arrepentimiento bíblico? Y tres, ¿cuál es la conexión entre la salvación y el arrepentimiento? Por ejemplo, en lo primero, ¿de qué debo arrepentirme? Porque cuando tú sales a predicar el evangelio, estamos llevando la palabra del arrepentimiento. Te tienen que arrepentirse para que Dios los salve. ¿No es cierto? El primer paso es arrepentimiento, reconocer nuestros pecados y cambiar. El punto clave es cambiar. Entonces la gente te pregunta, ¿de qué debo arrepentirme? De lo que hice, de lo que me equivoqué, y tú tienes que decirle, ahora que entiendes el Evangelio, no, Dios no quiere que te arrepientas de tus pecados, de lo que tomas, de lo que bailas, de lo que golpeas, de lo que hablas, de lo que dices, de lo que miras, de lo que sientes. No, Dios quiere que te arrepientas de el pecado. ¿Cuál pecado? Eres incrédulo. No, ¿cómo voy a ser incrédulo? Yo también creo en Cristo. Tal vez no me congrego, tal vez no voy a la iglesia, pero claro que creo en Cristo. Y tú le dices, creer no simplemente es confesar, creer es vivir para el Señor. Por eso la siguiente lección es fe. ¿Te das de cuenta? Todo este material está muy bien estructurado. Ahora, a la persona tú le dices, tú tienes que arrepentirte de que eres un incrédulo. La diferencia entre un creyente y un incrédulo es que el creyente vive para el Señor. Tú no estás viviendo para el Señor, tú estás viviendo para ti mismo. Hablas del Señor, tal vez oras al Señor, pero no estás viviendo para el Señor. De eso tienes que arrepentirte, de tu incredulidad. Y cuando te arrepientas de tu incredulidad, los pecados que cometiste van a ir mermando, van a ir quitándose uno a uno. ¿Sabían que los pecados son como aquella rosca que entra, ¿no? Que puedes, como aquel mosquetón que gira, ¿no? ¿Harto? Y amontonamos, amontonamos, amontonamos. Pero cuando cambiamos, nos arrepentimos, esos pecados se van expulsando uno a uno, no es rápido. Por eso no predicamos que salgan de sus pecados. Pueden salir, como no. Muchos dejan de tomar, muchos dejan de hablar cosas equivocadas, muchos crían bien a sus hijos, no por eso son salvos. ¿Me dejo entender? Entonces, no solamente hay que predicar por la inmoralidad, también hay gente muy moralista, pero que también es pecadora, que no está viviendo para el Señor. ¿No es cierto? Entonces, entendamos lo siguiente. Debemos predicar por el pecado, la incredulidad. Y aquí están los textos, hermanos. Aquí están los textos. El primer punto, no lo voy a relatar porque es largo. Muy bien. El segundo punto, ¿qué implicaciones conlleva el arrepentimiento bíblico? Es decir, ¿qué marcas? ¿Qué distinciones? ¿Cómo puedo saber que el arrepentimiento es bíblico? Que su arrepentimiento de esa persona es bíblico, es conforme a las escrituras. Ya te dije,
Número uno, no es que esté llorando. Número dos, no es simplemente pedir perdón e irse. ¿No es cierto? Y número tres, no es solamente que el líder, el pastor, el maestro diga, arrepiéntanse y bueno, pase adelante por si acaso para que me miren y vean que sí, le creo. No, nada de eso. Arrepentimiento lleva una palabra. Cambio. Esa es la clave. ¿Cómo sé que me he arrepentido? Incluso ustedes de los de acá del Zoom, autoexamínense con esto. ¿Cómo sé que me he arrepentido? Y soy un creyente que sí se ha arrepentido bíblicamente. Muy bien, entonces va a haber diferencias. Por ejemplo, ¿cuál? Cambios va a haber, cambios va a haber. Y en el arrepentimiento bíblico hay cuatro cambios. ¿Cuáles son? Cambio de intelecto, cambio de sentimientos, cambio de voluntad y cambio de acción. Repito, cambio de intelecto, cambio de sentimientos, cambio de voluntad y cambio de acción. En el primero, cambio de intelecto. Ya no confío en mi sabiduría. Ya no confío en mi sabiduría. Ya no voy a vivir mi vida pensando lo que es mejor para mí, con mis decisiones propias, con mis sueños y anhelos propios, sino que mi intelecto, mi sabiduría, lo coloco en el lado de pérdidas y coloco por encima la grandiosa, excelente sabiduría de Dios que me va a hacer caminar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es agradable y perfecta. ¿Te das de cuenta? Eso es arrepentimiento. Cuando coloco mis conocimientos, sea estudioso, sea letrado o no, lo coloco en el lado de pérdidas. Y digo, Señor, ya no voy a guiar la vida, mi vida, ni la vida de mi familia según mi voluntad, según mi intelecto, según mi modo de pensar, sino que ahora yo voy a vivir mi vida según tu manera de pensar. Eso es arrepentimiento, una marca de que alguien ha cambiado. Segundo, cambio de sentimientos. Los sentimientos cambian, las emociones cambian, ¿no? Las emociones cambian. Entonces, la vida humana está guiada, los del discipulado van a recordar esto, está guiada por nuestros sentidos. ¿No es cierto? Lo que miro, lo que oigo, lo que escucho, lo que palpo, ¿sí o no? Lo que degusto. Porque nuestros sentidos nos hacen ver y escuchar y sentir cosas terrenales, cosas palpables. Por lo tanto, cuando yo no era creyente, yo para creer tenía que ver o para creer tenía que escuchar. ¿Sí o no? Pero ya cuando nos arrepentimos, nuestros sentimientos cambian. Ya dejo de ser guiado por lo que veo, por lo que oigo, por lo que miro, por lo que palpo y paso a vivir mi vida y hago un cambio de mis direcciones, que son mis emociones físicas, que son mis sentidos carnales, a vivir y caminar en fe. Eso es arrepentimiento. Dejo de confiar en mis sentidos carnales, vista, olfato, tacto, oído y gusto, quienes me hacen vivir en un mundo que camina por las cosas que se ven, se sienten, las cuales llevan a un sentimentalismo. Entonces, cambio de eso aquí a vivir la vida por amor a Dios en la fe de Jesucristo. Cambio, ¿eh? ¿Te das de cuenta? Y mira lo que escribo más adelante. Muchos creen que el cambiar de sentimientos por los seres que amamos y clavarlos en la cruz de Cristo es muy difícil, pero ¿sabes cuál es el motor que puede lograr este cambio? Y este fue un motor clave en mi vida. ¿Cuál fue? Este es el motor, esta es la clave o este es el motor que puede lograr ese cambio en tu vida. Es saber que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan Corintios? Cuando Pablo dijo, y esto nos constriñe. ¿Qué les dije, discípulos? Esto nos impulsa. Esto es el motor por el cual podemos dejar todo. ¿Cuál? Que Él murió por nosotros. Luego todos morimos, dice Pablo. Entonces, en la cruz del Calvario, yo clavo mis sentimientos, mis emociones en la cruz de Cristo para vivir bajo la voluntad y la fe y el amor que me guía a la plenitud con Dios. Cambio, ¿te das de cuenta? Hermano, eso era arrepentimiento. A mí me han dicho que solamente había que doblar rodillas y el pastor nos colocaba la mano y ya está. No, por eso te dije, arrepentimiento bíblico es lo que tú vas a aprender. Tres, cambio de voluntad, ¿no? Mi voluntad está guiada por la mente, porque dentro de la mente del hombre rigen ciertas metas. Escucha esta parte, mira. La voluntad está guiada por la mente, porque dentro de la mente del hombre rigen ciertas metas guiadas por su propio intelecto o sueños, guiados por su sentimentalismo. Pero cuando estas cosas cambian y las ponemos al servicio de Cristo, reconociendo nuestra incapacidad y nuestra decadencia espiritual, arrepintiéndonos de lo ajeno y lo falto que estamos, Dios cambia nuestro actuar y pensar. Y esto es gracias a un arrepentimiento que produce salvación y cambio en nuestra voluntad. Dejamos de vivir una vida vana, una vida sin sentido en el nivel espiritual y pasamos a vivir una vida en Cristo. ¿Te das de cuenta? Cambio de voluntad. ¿Están aprendiendo? Espero que sí. Último, cambio de acción.
cambio de acción, cambia mi manera de actuar. Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo, voy a cambiar mis acciones, mi comportamiento, mi carácter va a ser evidente. ¿Por qué? Porque ha habido una obra interna y yo lo voy a reflejar de manera externa. El arrepentimiento, más allá de que se me haya escuchado, se me haya visto, no implica eso. El arrepentimiento, cuando hay un cambio, es cuando has sido sincero, cuando te has arrepentido delante de Dios, cuando le has entregado tu vida a Él. Entonces, si hablamos de ese arrepentimiento, si hay cambio de intelecto, si hay cambio de voluntad, de sentimientos, y de intelecto. ¿Te das de cuenta? Entonces, arrepentimiento implica todo eso. Y aquí lo estoy abordando con textos, ¿no? Entonces, ¿te das de cuenta? Arrepentimiento no era solamente llorar o pasar adelante, ¿no? Y por último, ¿cuál es la conexión entre el arrepentimiento y la salvación? ¿No? Solamente voy a leer esta última parte para que entiendas. Para concluir, diríamos que el arrepentimiento y la fe son como dos caras de una misma moneda. Escuchen esto. Es imposible poner tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador sin primeramente cambiar tu mentalidad acerca de quién es Él y lo que Él ha hecho. El arrepentimiento bíblico en la salvación es cambiar tu mentalidad del rechazo a Cristo a la fe en Cristo. ¿Te das de cuenta? Entonces, arrepentimiento, ¿qué había sido? Es muy importante en la salvación, porque es imposible tener fe sin arrepentimiento. Imposible. Por eso mucha gente que está allá afuera dice, creo en Cristo, la fe, pero sin arrepentimiento es imposible que puedas tener fe. Por eso el primer paso, ¿cuál es? El arrepentimiento bíblico, ¿no? ¿Y qué es arrepentimiento? Aquello que nos hace cambiar nuestra mentalidad del rechazo a Cristo a la aceptación y la vida para su gloria. ¿Qué les pareció? Eso es arrepentimiento. ¿Muy bien? A ver, ¿qué les pareció hasta ahí? ¿Está bueno hoy? También, Muy hermano, bien, muy interesante. Excelente, hermano, excelente. muy Ahora bien. Tremendo. entendí por qué no solamente basta con creer, porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Wow. Amén, mi hermanita. Por eso, los que están mirando en Facebook y aquí los demás de Zoom, no es por vanagloriarme, pero adquieren el material. Yo sé que ustedes quieren más material, como del hermano Fernando, del pastor tal, de Samuel Pérez Millo, ¿no? De Raúl Ferrer, de MacArthur, que son buenos libros. Pero ahí en tu biblioteca, ten también el material del hermano Fernando. En algo te va a ayudar, hermano. En algo te va a ayudar. Yo sé que te va a ayudar en algo. Muy bien. Amén. Muy bien, Doy entonces fe vamos de a eso, doy fe. la lección 2. La lección 2. Qué bueno que les haya gustado esa parte. La lección 2 es la fe, ¿no? La lección 2 es la fe. Entonces, aquí hemos visto el arrepentimiento bíblico, bíblico, ¿es cierto? Entonces, ahora nos toca ver la fe. Y mira lo que le coloqué, la fe en las escrituras. ¿Por qué coloco eso? Tú vas a entender. La fe en las escrituras. Muy bien. Ahora sí, nos vamos un poquito al material. Recuerden, los que no tienen pueden adquirirlo, ¿ya? Y los que ya tienen me están siguiendo en sus celulares o ya lo tendrán a través físico. Entonces, la fe en las escrituras, empiezo por el pasaje tan conocido de Hebreos capítulo 11, verso 1, donde nos dice que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de no se ve. Arraigando todos esos dos términos de la seguridad como certeza y la confianza como convicción, empiezo a narrar lo que es la fe. Ahora, la fe se enfrasca en una sola cosa, creer. Y eso fue lo que tal vez me despertó más, hermanos. La fe. Ese fue el punto donde más me despertó conocer mi salvación. Porque yo decía, todos tenemos fe. Recuerden que estamos en mis primeros, segundo años de creyente. Yo no sabía nada de Biblia, por si acaso. Yo creía que todos éramos hermanos. Me acuerdo que hasta el sabadista le dije hermano, le pasé, charlamos, me convenció incluso. Para mí todos éramos hermanos, todos éramos hermanos, porque todos estaban alabando al Señor en mi concepto de niño espiritual, ¿no? Entonces, pero en esto yo le pregunté a alguien que yo quería mucho, que iba a la iglesia mucho tiempo y yo le veía con mucha admiración. Recuerden que era un jovencito que no sabía nada, pero sí quería aprender.
Pero en mi corazón sabía que había algo más en la fe, no solamente creer. Y cuando le pregunté esto a esta persona, ella me dijo, fe es creer, fe es creer. ¿Algo más? No, fe es creer, creerle en el Señor Jesucristo. Enfrascamos solamente a eso. Pero al igual que el arrepentimiento, hay distinciones, hay características. ¿Cómo cuál? Mira, por ejemplo, para tener una fe completa en Cristo, para tener una fe bíblica, una fe según las Escrituras, tres cosas van a pasar en tu fe. Uno, oír, creer, actuar. Esos son manifestaciones o frutos de una fe bíblica, de una fe que viene, que procede de las Escrituras. Repito, oír, creer, actuar. Oír, creer y actuar, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la fe? Hermano, ya sé, cuando el pastor ora y me dice, recibe, ahí ya tengo fe, o cuando yo digo así, no, también es un proceso la fe. ¿Cómo empieza? Por el oír, pues. Romanos, ¿qué dice? Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia dice de dónde tiene que proceder nuestra fe. No dice, yo he tenido fe una Semana Santa en la cual me invitaron y vi la pasión de Cristo y desde ahí tengo fe. No, esa tu fe es un sentimentalismo, no es fe bíblica. Segundo, alguien que diga, cuando estaba enfermo o enferma, ha venido un pastor, un tal maestro y han orado por mí, han hecho vigilia por mí, Dios me ha sanado, desde ahí le tengo fe. No, error. Esa no es una fe por las escrituras o bíblica. La Biblia es clara. ¿Cómo se obtiene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La única manera de que una persona tenga una fe bíblica es escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú que estás aquí en el Facebook y aquí en el Zoom, ustedes autoexamínense. ¿Cuál fue aquel texto que les convirtió, que les marcó de por vida? ¿Saben cuál fue el mío? Romanos 5:8. Que él, aunque que éramos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese texto me marcó. Lo escuché predicarlo. El pastor predicó ese sermón. Y eso, yo no entendí todo el sermón. No entendí todo el sermón, que era 1 hora y media. Pero ese texto, esos 5 o 6 minutos que el pastor hablaba acerca de ese texto, eso me llegó a mi corazón. Y ahí es donde entendí el valor de la fe en Cristo, el valor de la fe en Dios. Por eso yo siempre digo, ¿cómo obtuviste la fe? Leyendo, escuchando la palabra. Ese texto me marcó, me marcó. Es mi texto favorito, lo tengo acá todavía. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Lo tengo acá, lo tengo en mi celular, lo tengo en mi corazón. Ese texto me marcó para siempre me marcó. ¿No es cierto? Entonces, pregúntate tú, ¿cómo empezó tu fe? ¿Por una música? Tampoco, no tiene que empezar por una música. Por ver Moisés y los 10 mandamientos. Peor. Eso solamente es sentimentalismo. No, hermano, no te preocupes. Mi papá me ha heredado la fe. Mi mamá. No, la fe no se hereda, hermanos. La fe es individual. Por eso muchos cometen el error, ¿no? Hasta en mi caso cometían el error. Cuando yo me desvié del camino del Señor, me fui, obviamente nunca encontré la salvación. ¿No es cierto? Pero todos me decían lo mismo. Tú eres cristiano porque tu mamá es cristiana. Es lo único que me decían. Y yo me la creí, pues. Yo me la creí. Eres cristiano porque tu mamá es cristiana, porque desde pequeñita has venido a la iglesia. Tú eres hijo del Señor, me decían. ¿Te das de cuenta que cometemos errores por no saber la salvación bien? Y yo me lo creí, hermanos. Me lo creí. Pero cuando de verdad nací de nuevo y entendí la salvación, ¿cuál fue mi conclusión? Nunca nací de nuevo. Estuve casi hasta mis 16, 17 años en la iglesia por orden de mi mamá. Mi mamita debe estar acá, mira. Ahí está mi mamá. Ella nos llevaba, si no había palo, garrote era para nosotros, el que no iba a la iglesia. Me sabía los himnos de memoria, hasta ahora me los sé los himnos de memoria, pero no había nacido de nuevo, era un perdido, era un pecador. Entonces yo recibo al Señor más adelante, ¿no? En mi juventud, casi a los 24 años, por ahí, recibo al Señor.
Y cuando entiendo esta parte de la salvación, entiendo, yo nunca fui salvo, nunca fui salvo. Por eso mi salvación fue más agradecida, hermanos. Por eso fue más maravillosa mi salvación, porque Él me salvó siendo yo pecador. Te das cuenta, cuando entiendes la salvación, lo valoras más. Pero cuando te dicen, siempre has sido cristiano, venías desde la iglesia, venías desde pequeño, te están confundiendo, te están vendiendo algo que no eres. Por eso, si alguien está aquí y escucha esta palabra decir a alguien, dígale la verdad. La fe viene por las escrituras, no por heredad, no por ir a la iglesia, no por vivir, nacer en una familia cristiana. No. Hay incluso hijos de pastores que no son salvos, ¿sí o no? No son salvos. Entonces, la Biblia es claro. ¿Por dónde viene la fe? Esa fe salvadora. Por las escrituras. Por lo tanto, la escritura tuvo que haber marcado tu vida. No te halles tú, amado hermano, viviendo una fe fantasiosa, porque si la esencia, el núcleo no ha sido la palabra, hermano, ten mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, veíamos también. Segundo, creer. Creer. El segundo elemento es la creencia y todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Que es creer en Cristo Jesús. Ahora, el creerle es también implica confianza en Dios, ¿no? Tener mucha confianza en Dios. En Romanos 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, amados hermanos, en esto del creer, no simplemente es creer, sino también es el confesar, el testificar y confiar. Dos cosas implica la creencia. Creo, que bien, pero confiesa. ¿Qué más? Confía en Cristo. ¿Te das de cuenta? No solamente es creer. Y escucha lo que escribo en esta parte. Debemos notar que el creer implica también el confesar y confiar en Dios. Si la creencia de la persona es verdadera, escuchen por favor, si la creencia de la persona es verdadera, confesará a Cristo como su único Salvador. Debemos entender que este confesar se refiere a un acto público, hacerlo ante muchos testigos. Es decir, que cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene una fe verdadera y ha recibido la vida eterna, lo va a proclamar ante la sociedad, no solamente con sus palabras, sino lo más importante, con su vida. Confesar con sus labios que Cristo es su Salvador y su Señor, y empezará a vivir esa realidad ante la sociedad y pondrá su vida en la mano de Dios, confiando en Él, dejando de creer, perdón, deja de creer, deja de confesar y deja de confiar en todo aquello que no tiene nada que ver con Cristo y pone estas tres cosas en Él. Creo en Cristo, confieso en Cristo y confío en Cristo. Entonces, creer no solamente es decir, perdón, creer no solamente es decir, le creo y ya, sino es confesarlo, testificarlo. ¿Cuán amor a quién ha encontrado? Como la parábola de la moneda perdida, ¿no? Que aquel mercader va, la encuentra, lo vende todo y lo atesora, lo valora. Ha encontrado una perla de gran precio. Eso es creer en Cristo. Hemos encontrado aquella piedra donde nos podemos cimentar, fundamentar. Aquella piedra que nos fortalece, esa roca de mi salvación que es Cristo. Entonces creer no solamente, bueno, creo y ya. No, creer es cuando viene por la palabra de Dios, lo vas a confesar. Vas a decir a tu familiar, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, cambié, conocí a Cristo, le creo, le creo a Él. Y ahí es donde la gente te mira extraño. ¿Tú? ¿Tú que te gustaba esto? ¿Que escuchabas esto? ¿Que mirabas esto? He cambiado porque he encontrado lo más precioso, lo más maravilloso. He encontrado a Cristo. O más contrario, Él me encontró a mí porque estaba perdido. Empiezas a confesar y a confiar en Dios. Por eso fe no solamente creer, sino es confesar y confiar, ¿no? Y ahí te doy ejemplos de todo eso. Y posteriormente nos lleva esto a la acción, ¿no? Vamos a empezar a hacer. La fe, hermanos, no es estática. La fe no es estática. Por eso es algo que yo me dolía mucho, porque veía hermanos sentados ahí.
El culto empezaba a las 9 con ánimo, dos himnos. Les estoy hablando la verdad. Tal vez alguien de aquí eh, se va a asemejar conmigo, porque es una realidad de sus iglesias, tal vez, no lo sé. Pero así pasaba aquellos años. Yo iba a la iglesia, hermanos, yo iba con harta motivación, con mucha motivación. Agarraba mi Naria, mi Biblia, me vestía ya y me iba a la iglesia temprano ahí para estar y escuchar y empezar a cantar, porque a mí me gustaba mucho cantar. Pero llegaba a la iglesia, empezaban a venir todos un poco tarde, el otro venía muy tarde y se perdían las alabanzas. Y otro llegaba una hora después, acababa el sermón y se iba, como que ya cumplí, así. Yo me iba temprano porque quería estar cuando empiece las alabanzas, yo quería cantarle al Señor. Pero cuando, me acuerdo aquella vez, cuando estaba yo cantando así, tan concentrado en el Señor, alabando esos himnos que me encantaban, tocaba mi corazón, pero empiezo a mirar atrás y ¿sabes qué veo? Hermanos durmiendo, otros desmotivados, no cantándole de corazón sincero, solamente moviendo la boca. Y eso era continuo, rutinario cada domingo. Por eso escribí este estudio. La fe, hermanos, no es estática. La fe no se queda quieta años, 20 años en el mismo banco. La fe no es estática, la fe salta a la acción. Cuando uno tiene una fe producida por la palabra, ¿no es cierto? Y confiesa a Cristo y confía en Cristo, esa misma fe le va a impulsar a que a actuar, a obrar. No se puede quedar quieta. Por eso, si hay hermanos que están quietos 20 años en la iglesia sin confesar de Cristo, sin testificar de Cristo, preocúpense. Posiblemente ustedes estén en que en la religión, más no en el cristianismo. Más no en el cristianismo. Cuando yo entendí esta verdad que tengo que actuar, ¿qué hice? Levanté un ministerio de jóvenes, reunión de jóvenes, porque yo le dije al pastor, domingo, no es justo, hay que reunirnos entre la semana. ¿Qué hacemos los sábados? Le dije. Sábados todos trabajamos hasta mediodía, exagerando 1 a 2 de la tarde. Y en la tarde, ¿qué hacemos? No es posible que le demos solamente un día al Señor. Hay que hacer algo. Y de esa reunión de jóvenes me los llevé a predicar a las plazas, a los jóvenes, a folletear. Todo eso hice, hermanos, sin tener un conocimiento claro de la palabra, pero sí sabía que mi fe tenía que ser demostrada, confiada y testificada. Si no eran con ellos, ¿sabes qué hacía? Agarraba mi parlante y me iba a predicar. La fe no se queda quieta, la fe no es estática, no es un poste que se queda 20, 30, 40, 50 años en el templo. Cuando la fe viene por las escrituras, actúa, hace, obra, demuestra. ¿Por qué? Porque ha confesado y ha confiado en Cristo. Yo no esperé un púlpito, yo no esperé que me dieran la oportunidad. Yo había aprendido de mi Señor, había entendido lo que Él me había dado y entendía que mi fe vino por las escrituras y me puse a salir, puse a visitar. Ningún pastor, hermanos, me visitó a mí. Nadie me visitó, nadie me dijo, haremos esto, hagamos lo otro. Yo les decía, hagamos esto, tengamos una reunión, hablemos con los pastores, salgamos, viajemos, hagamos por el Señor. La fe no es estática. Si alguien aquí está de 20, 30 años, yo les está hablando, es una vergüenza, hermanos, estar sin hacer nada. No, hermanos, que no me dan el púlpito, no me dan espacio. Tenemos las calles, tenemos los vecinos, tenemos, hermanos, las plazas. Ustedes saben, antes de que tenga el ministerio virtual, ¿cuánto yo salía? Feriado, ¿qué hacía yo? Salía en la tarde. Reunión de jóvenes. Sábado predicando para los jóvenes. Domingo predicando en la iglesia. Y miércoles aquí en el MIT, cuando no estaban ustedes, estaban los hermanos de Bolivia nada más. La fe hace, la fe no se coloca obstáculo, la fe no dice no, la fe dice lo haré. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído. Entonces, tres cosas tiene la fe bíblica, la fe por las escrituras: el oír, el creer y el actuar. ¿No es cierto? Y mira lo que coloco acá. Y aquí, amados hermanos, es algo que cuando lo escribí, me acuerdo muy bien porque estaba aquí, no tenía ni el escritorio, estaba ahí en mi sala y esto lo plasmé en mi cuaderno para empezar. No había ni computadora ni nada. Todas mis prédicas eran en cuadernos.
Por eso, hermanos, la fe siempre va a ser lo sobrenatural, siempre va a ir más allá. La fe va a ir más allá, va a ser más, mucho más. Yo ni tenía, hermanos, ni laptop tenía, pero quería enseñar. Ustedes saben, yo lo voy a confesar aquí alguna vez porque aquí están mis hermanos que estaban en ese tiempo conmigo. Para llevar una prédica, ¿sabes cuánto tiempo tuve que estar estudiando? Y eso que no tenía lo que tengo el conocimiento. 2 días me pasaba estudiando. Y para imprimirlo, como no tenía computadora, ¿qué hacía? Me iba a un café internet a transcribir. Y yo era malo para transcribir. Hoy ya estoy aprendiendo. Me pasaba ahí, hermanos, hasta las 2 de la mañana transcribiendo la prédica para el día siguiente. Eso es fe. La fe no se limita. La fe le cree a Dios. Y ahí fue cuando escribí esta porción. 10 cosas de lo que sí es la fe y 10 cosas de lo que no es la fe. Solamente te voy a dar las 10 cosas que sí es. Las contrarias tú las lees si obtienes el material, si les interesa, ¿no? Entonces, mira, escuchen esta porción. Fe, eh, y es que muchas veces, por no decir todas, la gran mayoría de personas creyentes o no, encasillan el concepto de lo que es fe en solo creer. Esto no es toda la definición. Fe va más allá de solo creer. Permíteme darte una lista que hice estudiando a los campeones de la fe de Hebreos capítulo 11. Me acuerdo, hermanos, cuando estudié esto, mira, vienen memorias a mi corazón, donde el concepto de fe es más notorio en la vida de todos los hombres y mujeres de fe y que se extiende a todo el panorama de la Biblia. Lea detenidamente y medite cada punto. 1. La fe en Dios es amar a Dios. Ponga atención. No solamente es creer. La fe en Dios es amar a Dios. La fe en Dios es confiar en Dios. La fe es obedecer a Dios. La fe es fortalecerse en Dios. La fe es serle fiel a Dios. La fe es guardar su palabra. La fe es ponerle a Él por encima de todo y de todos, incluyendo de nosotros mismos. La fe es testificar a otros de nuestro gran Dios. La fe es glorificarle y adorarle a Él y solo a Él. Y por último, la fe es vivir para Dios. Oh, hermano, te inspiraste. Yo creo que sí me inspiré. Me iluminó el Espíritu Santo, ¿no? Es que estaba tan encasillado creer. No, eso no es solamente eso. Y me puse a estudiar todo Hebreos capítulo 11. Y todo lo que te digo, tú puedes constatar en todo el capítulo. No solamente creían en Dios, vivían en Dios, obedecían a Dios, confiaban en Dios, amaban a Dios, le eran fiel a Dios, guardaban su palabra, ¿sí o no? Discípulos, los que están aquí de discipulado, panorama, todos los que están aquí en Zoom y los que están mirando por Facebook, examínense. ¿Realmente tu fe es esta o no? Porque esto es fe. Esto es la fe que da salvación. No solamente creer y sentarse los domingos. No. Si realmente dices tener fe, tienes que amarle a Dios con tu corazón, con tu fuerza y con tu mente. Si realmente dices tener fe en Dios, tienes que confiar en Dios en tiempos buenos y en tiempos malos. Él es tu fortaleza. Tienes que guardar su palabra. Tienes que serle fiel a Él. Y lo más importante, tienes que glorificarle a Él y solamente a Él. Con tu vida, con tus acciones y con tus decisiones. Hermano, ¿eso es fe? Sí, para que veas. Eso es fe. ¿Qué no era solamente creer? No, no era solamente eso. Fe implica muchas cosas. ¿Qué les pareció eso, hermanos, del Zoom? A ver, ¿aprendieron algo? ¿Algo se les quedó? Amén, amén. Amén, hermano. Muy bien. ¿Quieren seguir? ¿Seguimos? Sí, pastor, siga. Sí, siga. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Recuerden que esto es un estudio para autoexaminarnos también. Examínense, hermanos.
Recuerden que esto Dios lo está trayendo. Por eso yo les escribí al grupo, ¿no? Dios colocó eso en mi corazón. Es una reunión muy importante. No es solamente estamos promocionando el libro, estamos hablando de la salvación, aquel regalo que Dios nos ha dado. ¿Lo estás valorando? ¿Lo has comprendido así? ¿Lo habías entendido así? Examínate. Lección número 3. Recuerden que esto está hecho a base de 6 lecciones. Hemos visto lo que es la fe en las Escrituras. Muy bien, implicaba todo eso. La lista que les di, hay otra lista de 10 cosas o 10 puntos de lo que no es fe. Ahí también explico qué no es fe. Y te vas a sorprender con esa lista. Por eso, hermanos, adquieren el material. Les va a servir, hermanos, yo lo sé. Muy bien. Tema número 3. La regeneración o nuevo nacimiento. La regeneración o nuevo nacimiento. Muy bien. Entonces, a ese punto vamos a entrar. Cuando hablamos de la regeneración o nuevo nacimiento, es lo mismo, regeneración o nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, la regeneración es cambiar lo viejo o desechar lo viejo por lo nuevo. ¿No es cierto? El pasaje más conocido es de Juan, ¿no? Que Jesús le habla a Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y en la regeneración, amados hermanos, algo muy importante es la transformación que es radical, una diferencia grande, hermanos. Por ejemplo, en nuestro primer nacimiento, que es por nuestros padres, ¿no? Todos hemos nacido así. ¿Qué se refiere a eso? Un niño o una criatura entrando, escucha esta parte, entrando en un mundo terrenal con un sistema terrenal para vivir una vida terrenal. Pero cuando hay un nuevo nacimiento de Dios, es una nueva criatura viviendo o entrando en un mundo celestial guiado por la voluntad divina y encaminada hacia la gloria celestial. Son dos cosas completamente distintas. ¿Sabes por qué Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Porque tenía que desechar su yo, tenía que morir ese yo. Si no muere eso, no hay nuevo nacimiento, tienes que desecharte tú mismo. Ahí hay el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es una nueva criatura para vivir para Dios, para su reino, para su gloria. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Es clave el nuevo nacimiento también. Nuestro nacimiento físico da resultado un nuevo individuo en lo terrenal, pero el nacimiento espiritual resulta en un nuevo integrante, nuevo miembro, nueva persona entrando en un reino celestial. Por eso Pablo, ¿qué dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces sí hay un cambio radical. No es un medio cambio, no es un cambio 50, 60, 70, 80%. No hay un cambio radical. Ha desechado esa vieja vida, esa vieja naturaleza y ha cambiado para nueva criatura. ¿Y de dónde produce eso? Solamente Dios. Dios es el quien da el nuevo nacimiento. No nosotros, ni aunque lo pidamos. No. Ni el líder, aunque poniendo sus manos. No. El nuevo nacimiento es todo lo que el trabajo de Dios. Es todo el trabajo de Dios por la obra del Espíritu Santo. Entonces, quiero que leamos esta porción. Mira, cuando hablo del punto de que es un cambio radical y toco los dos puntos del nacimiento físico y del nacimiento espiritual, ahí escribe una meditación. Mira, escuchen. ¿Sabes, amado lector? Cuando Jesús vino a este mundo por primera vez y luego ascendió a los cielos, partió la historia de la humanidad y de este mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. La historia del mundo no volvió a ser igual después que Jesús ingresó al mundo. De la misma manera, cuando Jesús ingresa a la vida del creyente, su vida será partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Tal vez para una mejor comprensión, viendo desde el panorama de la Biblia, sería decir lo siguiente, que su vida cambió en un antes y después de la cruz.
¿Haz de cuenta? Ese es nuevo nacimiento. ¿Cuándo nacemos? En aquel punto medio cuando Cristo viene a nuestras vidas y nuestra vida cambia. Fernando, ¿qué eras antes de la cruz? Ah, yo hacía esto, yo decía esto, yo miraba esto, yo hablaba así, pero eso era antes de la cruz. ¿Y qué eres después de la cruz? Una nueva criatura. He nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque antes de la cruz es un pasado. Murió con Cristo. Es un cambio radical. Solamente ahora veo a lo que está por delante, después de la cruz, que está Cristo mismo al frente. Tu vida antes de la cruz de Cristo es olvidada. Eso es nuevo nacimiento. Por eso les dije alguna vez a los discípulos, ¿cómo es posible que un cristiano que no entiende el nuevo nacimiento vuelve a su vida los rencores, la amargura, el odio? No puede ser así. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿dónde están? Atrás, pasaron. He aquí, todas hechas son nuevas. Eso es nuevo nacimiento. Hay un cambio radical, un cambio completo. Así como Cristo partió la historia de la humanidad, así Cristo también cambia parte de nuestra historia. Fernando antes de la cruz y Fernando después de la cruz. Hay un cambio radical. Y el Fernando de antes de la cruz, ¿dónde está? Atrás, olvidado, desechado, está viejo. Es una vieja naturaleza. Era un pecador, rebelde, que se amargaba, que se enojaba, que le decían de todo. Aquí en Bolivia decimos a los que se enojan rápido fosforitos, no sé cómo en sus países. Le decías algo y ya, te saltaba, te decía palabras, palabrotas, y era rencoroso, se guardaba, ¿no? Pero hoy en día no. La paciencia reina en nuestras vidas, la bondad, el olvido, el perdonar. Por eso, cristianos, si alguien está aquí, medite, reflexione. ¿Realmente has dejado tu vieja naturaleza, tu viejo yo? ¿O todavía llega momentos en tu vida que dices, quisiera volver? ¿O para qué he tomado esta decisión? Si aún te duele cosas o personas del pasado, preocúpate. No estás cumpliendo la demostración o la manifestación del nuevo nacimiento. ¿Cuál? Las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo. No puede haber amargura más, ni miedo. Cristianos con miedo todavía. Hermano, ore por mí en el COVID. ¿Cómo me escribieron? Hermano, mire esta noticia, que el COVID va a entrar, que el COVID va a traer esto, que el COVID va a traer esto. Hay que orar por nuestros niños, cristianos miedosos. El miedo es parte del pasado. Hoy reina la victoria y la gloria en Cristo. La confianza en el Señor y el amor reina nuestras vidas. ¿Cómo es posible que tengas miedo a un evento que el cristiano espera, añora? Cuando llega la muerte, no es para nosotros el fin, ni por qué lamentarnos. La muerte es la puerta que nos abre, que se abre para nuestro encuentro con Cristo. ¿Cómo es posible que cristianos con tanto miedo, con tanta preocupación, qué hacemos? Mira, en mi país, mira aquí en Venezuela, mira aquí en Estados Unidos, mira la guerra. ¿Por qué no confías en el Señor? No has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, ¿qué dice? Amén. Ya me voy con Cristo. Pablo, ¿qué dijo? Es mucho mejor estar con Él. Piensa eso. Si eso pasa en tu vida o sigue hay preocupaciones en tu vida, no hay un cambio radical. Te hago una pregunta a ti que estás en el Zoom y que están mirando a todos. Si supieras que mañana partirías, ¿te sentirías satisfecho? ¿Dirías, estoy preparado? ¿Estoy listo? ¿O no? Personalmente, hermanos, no le tengo miedo a la muerte. Por eso estoy predicando. Por eso dejé muchas cosas por el reino. Porque si parto mañana o al acabar el estudio, yo parto feliz. Yo parto con gozo. Ponte a pensar eso. ¿Qué te retiene en esta vida?
¿Por qué te vas a levantar el día de mañana? ¿Acaso no es por Cristo? Busca ya en tu corazón. Busca ahora, examínate si hay algo o alguien que está reinando por encima de Cristo. Si es así, corre urgente a la cruz y pídele perdón. Demuestra un cambio. Demuestra que has nacido de nuevo. Muy bien. Y aquí doy los beneficios del nuevo nacimiento, que son tres: el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y qué hermoso esto, la adopción. Qué hermoso, es un tema hermosísimo. Y ahí está todo. Tres beneficios. Los beneficios de ser regenerado o tener un nuevo nacimiento, repito, el sello del Espíritu Santo, también el bautismo del Espíritu Santo, eh, y la adopción. La adopción. Son temas muy, pero muy hermosos. Y así finalizo la regeneración o el nuevo nacimiento con lo siguiente. La única forma de ser regenerados es por medio de la fe en la obra completa de Cristo. Escucha esa parte, mira. En la cruz. Regenerar el corazón, la mente, la actitud, los sentimientos y el comportamiento no se consigue con buenas obras o con años de escuchar o pretender creer o intentar cambiar por nosotros mismos. Impresionante lo que escribe acá. ¿Por qué? Porque pensamos que hemos nacido de nuevo porque estamos en la iglesia. Ya me acordé por qué escribí esto. ¿Sabes por qué? Les voy a comentar. Porque una vez yo estaba predicando, bueno, un pastor estaba predicando y había una pregunta, no sé cuál era, se me olvidó, pero yo salí adelante y puse un poco a hablar y yo les dije que no les va a salvar la iglesia, que aquí solamente Dios, estaba señalando a la iglesia, ¿no? Aquí solamente Dios sabe quién realmente son salvos y ustedes también lo saben, porque se saben cómo son sus corazones, saben su conducta, su actitud y si realmente han conocido a Cristo. Y una hermana se levanta y dice, hermano, eso no puede ser así, porque si estamos en la iglesia, hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, todos los que estamos aquí somos pues creyentes, me dice ella. Todos somos salvos. Si Cristo vendría, nos llevaría a todos, porque por eso estamos aquí, para escuchar la palabra de Dios, porque en nuestro corazón hemos querido venir a la iglesia. En la mente de la hermana, ¿qué reinaba? La filosofía. Si estamos aquí, es pues porque somos del Señor. Entonces todos somos salvos. Podemos aplicar eso también a los católicos, podemos aplicar eso también a los mormones, a los del séptimo día. Cuando se reúnen ellos, ¿por qué se reúnen? Por Dios, pues. ¿Y eso implica que son salvos? No. Lo que implica eso va a ser lo que estamos viendo y la regeneración o el nuevo nacimiento es importante. Muchos piensan, es que yo voy a la iglesia 10 años, ya se aseguran ellos mismos, he nacido de nuevo. Pero ¿has mostrado estas marcas? ¿El cambio? ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Has dejado las cosas atrás y sigues adelante? Esa es la marca distintiva de un nuevo nacimiento. No que estés 30, 40, 50 años en la iglesia. Puedes estar por mí hasta 100 años y no haber nacido de nuevo. Puedes querer intentar, pretender cambiar, pero recuerda que el nuevo nacimiento es Dios quien lo da. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que buscar? A Dios. Solo Cristo ofrece la cura para la depravación del hombre, que es el pecado. El hombre no necesita, escucha esta parte, mira, el hombre no necesita de renovación de vida, ni de cambios de vida, solamente. El hombre necesita un nuevo nacimiento. Oh, déjame repetir eso, mira. El hombre no necesita de renovación de vida, no necesita cambiar de vida nada más, ni también de cambiar, ni de cambios en su vida solamente. El hombre lo que necesita es nacer de nuevo. ¿Te das de cuenta? No es una religión, simplemente es un cambio de vida. Wow. Muy bien. Y vamos a finalizar con este, hermanos, con justificación. ¿Están aprendiendo? Espero que sí. Ahí, espero que sí. Amén, amén. Qué bonito este tiempo, hermanos. Llega mucho a mi corazón, mucha nostalgia.
4, la justificación. La justificación. Este es el tema que vamos a abordar hoy, ¿no? Bueno, vamos a hacer una síntesis como lo estamos haciendo, ¿no? Y me baso en Romanos capítulo 3, verso 23 al 24, cuando la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, mira lo que escribo. Escucha esta introducción. El día de hoy llegamos a este que es el tema más importante hablando de la salvación. La justificación es el clímax o el más alto tema que un cristiano debe comprender para comenzar a vivir y perseverar en su camino de salvación, ¿no? ¿Por qué coloqué el clímax? ¿Por qué coloqué eso? Y quiero que me pongan atención. Porque en esta parte, hermanos, era como un pueblo donde, un pueblo hermoso. Muy bien, estoy haciendo un ejemplo. Un pueblo hermoso donde vamos a suponer que tú llegas. Muy bien, y tú quieres ver todo el paisaje, todo el pueblo. Quieres ver todo el pueblo, dónde está la casa, dónde están las áreas de recreación, de juegos, la posta médica. Tú quieres tener un panorama hermoso de lo que es el pueblo. Entonces lo que tú haces es subirte a un monte, el más alto que ves en ahí, y te subes ahí y desde ahí observas todo en panorama, lo hermoso del pueblo. ¿No es cierto? Eso se llama clímax. Has subido a lo más alto del pueblo y has contemplado la hermosura del pueblo. Pongan atención. Así es la justificación. La justificación es el tema clave para entender salvación. Y cuando ves y entiendes la justificación, hermano, lo entiendes todo. Entiendes lo que es realmente el arrepentimiento, lo que es la fe, lo que implica el nuevo nacimiento, lo que implica la santificación, lo que implicará la glorificación. La justificación es clave. Es el tema que abre todo. Por eso coloqué el clímax de la salvación, ¿no? Y ahí empiezo hablando del término justificación, qué significa, hablo acerca del carácter de Dios, de su santidad, de su juicio, hablo acerca también de cómo somos delante de Él. Entonces, después paso a responder la pregunta de que cómo Dios puede perdonar al pecador y ahí ingresa la persona de quién, la persona de Cristo. ¿No es cierto? Entonces, ahí escribí lo siguiente. La justificación hecha por Cristo en la cruz es declarado el clímax de la salvación. Mira, escuchen esto. En la antigüedad, lo que te decía, los griegos tenían una ciudad asentada en lo más alto de su territorio, la ciudad cima o la cúspide de ese lugar, y que desde ahí se podía notar toda la belleza de aquella ciudad, lo que te acabo de decir. De la misma manera, la justificación es el clima, es la cima, el clímax de la salvación, hecha por Dios en favor del hombre. Desde este panorama podemos ver aún mejor la riqueza y la bendición que Dios nos declare justos por medio de su Hijo Jesucristo. Como lo mencionamos anteriormente, Dios es un Dios justo y la paga del pecador es con castigo, ira. Si bien es cierto que Dios perdona al pecador, no debemos dejar de notar que la culpa o la paga de sus pecados tiene que ser pagados. ¿Cómo le dijimos a esto? La doble imputación. Y algunos ya no saben qué es eso, hermano, la doble imputación. Aquí lo explico, los del discipulado se van a recordar, hablamos acerca de esto. Mira, aquí ya coloqué, añadí algo más para que entendamos la doble imputación. ¿Qué es la doble imputación? Y la doble imputación, amados hermanos, es que Cristo en la cruz y el pecador, Cristo pasó al pecador su justicia y el pecador colocó en Cristo sus pecados. Eso es imputación. ¿Qué es imputación? Imputación significa colocar encima de o a cuenta de. Entonces, en la cruz, pongan atención, el pecador colocó a cuenta de Cristo ¿qué? Sus pecados. Mucha gente sabe eso, ¿sí o no? Pero no sabe de la doble imputación o no le entiende que Cristo también imputó, colocó encima del pecador que colocó justicia. Por eso somos revestidos de la justicia de Cristo. Eso es la doble imputación. Ahora, mira lo que coloqué en esta ilustración. Bueno, hay una ilustración muy hermosa aquí que quisiera que lo leas. Es muy, muy hermoso. Entonces, ahí hablé, hermanos, acerca de la salvación, de cómo ellos
de cómo la salvación es importante y la propiciación de Cristo también. Expliqué qué es propiciación también, ¿no? Entonces, la justificación es algo muy, pero muy importante dentro de la salvación. Hay que entenderlo así. Cristo pagó nuestros pecados, pero a la misma vez, Él nos revistió de justicia. Y esa justicia es la que nos hace acepto en Dios. Por eso no se pierde la salvación, porque Dios nos ha revestido de la justicia de Cristo. Él ya no te ve a ti como pecador, como pecadora. Él ya te ve como ve al Hijo. ¿Y el Hijo cómo es? Perfecto, justo. Por eso Pablo, ¿qué dice en Efesios? Él nos ha aceptado en el amado. Si no fuera por Cristo, hermanos, si no fuera por Él, estaríamos perdidos. Perdidos, hermanos. Por eso la salvación no es por obras. Si fuera por obras, nadie la podría conseguir. Estaríamos todos en condenación. Nadie la puede conseguir. Nadie. Por eso Dios designó la salvación en la obra perfecta de Cristo. Por eso ahora entiendes que somos revestidos de la justicia de Cristo. Yo cuando entendí esto, hermanos, me puse a llorar. Cuán grande es la gracia de Dios y cuán grande es el amor manifestado en Cristo. Y hay algo que me tocó, una ilustración que daba uno de los siervos ese día y me gustaría compartir con ustedes para finalizar. Cuando él habló acerca de la salvación, dio esta ilustración que me gusta recordarla cuando hablo de justificación. Habían dos hermanos, ¿no? Habían dos hermanos. Habían dos hermanos, uno era cristiano y el otro no. Y se habían alejado por mucho tiempo y el otro hermano que no era cristiano se había dedicado a la mala vida, estaba con problemas económicos, se había alejado de su familia, había caído en el alcoholismo y había empezado ya a hacer cosas equivocadas, malas, ¿no? Pero el otro hermano no, era cristiano, amaba al Señor, servía al Señor. Hasta que un día tocan la puerta, ¿no? Tocan la puerta de la casa del hermano que es cristiano y toca la puerta. Con algo, con un sonido un poco alborotador. Y empiezan a tocar. Era de noche. Y el cristiano baja y abre la puerta. Y era su hermano. Y su hermano le dice, ayúdame, ayúdame. Cuando su hermano cristiano le ve su ropa completamente llena de sangre. Y él le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y su hermano le dice, accidentalmente asesiné a un hombre. Esta sangre no es mía, esta sangre es de aquel. Tienes que ayudarme porque la policía me está persiguiendo. Yo no quiero ir a la cárcel, no quiero ir a la cárcel, no quiero ser juzgado, no quiero ser condenado. Mientras ellos dos conversaban, se escuchó la sirena de la policía. Y el hermano cristiano le dijo, quítate tu ropa, sácate esa ropa de sangre y póntela a mí. El hermano que no era cristiano, con un poco de dudas, ¿por qué hacemos esto? Le hizo caso porque estaba desesperado, estaba con mucho temor. Se viste de la ropa, se reviste de la ropa del hermano creyente y el hermano creyente se coloca la ropa con sangre de su hermano que no era creyente. Cuando acaban de cambiar vestimentas, la puerta suena. Y cada vez con más fuerza. Y era la policía. Cuando la policía entra, forcejeando la puerta, en su concepción visual, ellos vieron a la persona que estaba con la vestimenta de sangre. Y rápidamente el oficial dice, arresten a aquel hombre que está vestido con esta vestimenta. Él es el delincuente. Vamos a llevarlo a la cárcel para que sea enjuiciado y posteriormente sea condenado. ¿Por qué? Por el asesinato de un hombre. Cuando miran al otro hermano que está vestido con ropas limpias,
no le dirigen la palabra, solamente se están llevando al hermano creyente con la ropa en sangre. Y este hermano le dice al oficial que le están llevando, un momento, por favor. Quisiera hablar con mi hermano. Quisiera despedirme de él. Los policías le permiten eso. Y este hermano va donde su hermano que estaba con vestimenta limpia, le da un abrazo y se acerca a sus oídos, a su oído y le dice, antes de que él empiece a hablar, el hermano que no era creyente le dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás echando la culpa en vez de mí? No es justo. Y él responde, porque te amo. Yo te estoy dando mi vestimenta limpia y yo estoy colocándome tu vestimenta de sangre, que implica juicio. Y el hermano empezó a llorar. Y antes de que lo deje de abrazar, el hermano creyente le dijo, te voy a pedir algo y quiero que lo cumplas. Y el hermano no creyente le dijo, dime, esa ropa que tienes, que está limpia, manténla así, limpia, como yo te la entregué. El hermano creyente sale y recibe el juicio del hermano. Eso es la justificación. Cristo se colocó nuestra vestimenta de pecado y nos dio su ropa limpia de justicia. Cuando esto pasó, el hermano empezó a llorar y a decir a voz alta, gracias, hermano. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias porque me has salvado de la condenación. Eso es lo que debemos decir nosotros en la justificación. Gracias, Señor. Gracias, mi Salvador. Tú no merecías el juicio, pero tú fuiste ahí por amor. Fuiste por amor. Y Jesús es aquel hermano que le dice al otro y nos dice a nosotros, yo te he dejado con ropas limpias. Mi justicia está en ti. No la ensucies más. Cambia de vida de una vez. Hermanos del Zoom, creyentes, hermanos en la fe, cambien. Dejen la pasada manera de vivir. Dejen el egoísmo. Dejen incluso la codicia. Dejen la amargura. No se dan de cuenta, hermanos. Hemos recibido un regalo grande. Dios nos ha dado nueva vida. ¿Qué más es necesario, hermanos? ¿Por qué sigues sometido a los placeres o a las codicias de este mundo? Dios nos ha salvado con un propósito. Lo que le dijo al hermano. No ensucies más las ropas. Yo te la di limpias. Manténlo así. Jesús nos ha revestido con su justicia. ¿Qué esperas tú para hacerle honor a eso? Hermanos, basta. Basta de ser una vergüenza para el evangelio. Empecemos hoy a ¿qué? A adornar el evangelio. Que la gente te mire y diga, este sí es un hermano. Este sí ha cambiado. No era así. ¿Quién te ha cambiado? Cristo. Y Dios dice desde arriba, este mi hijo, este mi hija, embellece, adorna. Las hermanas me van a entender. Cuando utilizan productos de maquillaje, ¿para qué es? Para verse más bonitas, ¿sí o no? Para verse más elegantes, para verse más hermosas, ¿sí o no? Seamos pues tú y yo aquellos adornos que embellezcan, que muestren la hermosura del evangelio, hermanos. Mediten en su salvación. ¿Realmente han nacido de nuevo? ¿Realmente tienen fe? ¿Realmente se han arrepentido? ¿Realmente son justificados? ¿Son revestidos con la justicia de Cristo?
Son preguntas que tienen que responderse en su corazón. Muy bien. Para mí ha sido un placer, hermano. No vamos a poder llegar a los dos temas que falta, que son santificación y justificación, pero hasta aquí una probadita del material, ¿no? Y eso que no abarca los textos. A ver, mientras tomo un poquito me refresco un poco, a ver, mis hermanos en el Zoom, si tienen comentarios, tal vez. Pues gracias, pastor, porque nos lleva a reflexionar, ¿no? En qué situación estamos y escudriñarnos a nosotros mismos. Amén. Amén. Para finalizar, amados hermanos del Zoom, yo sé que algunos quieren agradecer. Espero que sí. Les dije que era muy importante esta reunión y que inviten también, ¿no? Si hay algún invitado, sea bienvenido. Para finalizar, para los de Zoom, para que quede grabado esto, para los de Facebook, el libro Comprendiendo la Salvación, que ahorita lo voy a presentar. Permítanme un momento. El libro este es el libro. Comprendiendo la Salvación. Un material que yo hice con mucho cariño, con mucho amor, y hoy mismo vino mucho a mi corazón. Recordar cómo empecé a escribir, cómo empecé a estudiar. Repítelo, tal vez no sea un buen material como algunos buenos maestros, pero quise aportar algo. Es más una predicación, hermanos. Predíquenlo, enséñenlo en sus iglesias, en la escuela dominical. Hablen de esto. No se lo guarden, no se lo queden. Y los que gusten, el libro tiene un costo de $5 para el exterior. Muy bien. Comuníquese conmigo. Tú que estás en el Facebook, tal vez has escuchado esto, lo estás viendo por primera vez, puede que esto va a quedar grabado. Si te interesa el libro, ahí escríbenos en la página de Facebook. Muy bien, también ahí está nuestro número de WhatsApp. Puedes escribirnos de manera directa. Y aquí también los del Zoom. Los que gusten el libro, tiene costo de $5. ¿Por qué? Porque necesitamos el sustento para la obra, hermano. Hay muchos gastos que hay que pagar. Y es algo pequeñito en cuanto a lo que se está gastando en luz, en internet, todo ese tipo de cosas. Como los que saben también, yo estoy dedicándome de lleno a la obra, entonces hay necesidad también de carencia de alimento, de sustento. Entonces confiamos siempre en Dios, pero también queremos mostrar nuestro trabajo. No estamos en vano. Ya se está escribiendo el segundo libro de Filipenses. Así que, hermanos, si alguien gusta el libro, tiene costo de $5 en el exterior. La manera de envío, por favor, escríbanme al interno, y los del Zoom pueden escribir al interno o en el grupo. Muy bien. Me despido. Me despido del Facebook, me despido de los que están en Facebook en la transmisión. Ahí, que Dios me los bendiga. Compartan el video. Esto ha sido muy hermoso, hermanos. Muy hermoso tocar la salvación. Precioso. Me encanta a mí, hermanos, cuando tocamos este tipo de puntos que son muy importantes en cuanto a nuestra fe y la importancia de la misma. Muy bien. Entonces, amados hermanos, que Dios me los bendiga. La gracia, la paz y la misericordia sea con cada uno de vosotros. Bendiciones.